¿Qué son los decodificadores? Pues los decodificadores tienen n entradas y 2 a la n salidas, es decir, una salida para cada combinación de las variables de entrada. Si se escribe una combinación de las variables de entrada, se activa su correspondiente salida. Las otras salidas quedarán desactivadas. ¿Qué ocurre cuando una línea se activa? Si una salida se activa con 1, las otras permanecerán en 0. Y el decodificador se va a llamar salidas activas altas o generador de min término. Por el contrario, si una salida se activa con 0, las otras estarán en 1. El decodificador se llama salidas activas bajas o generador de max términos. El hecho de que sean generadores de min términos o max términos nos permitirá implementar sumas de productos o productos de sumas. Las salidas activas altas tienen esta tabla de verdad. Aparecen 3 entradas y solo 4 salidas. Habíamos dicho en las unidades anteriores que si un sistema tenía 3 entradas, iba a tener 8 combinaciones de las variables de entrada. Lo que sucede con estos circuitos de mediana escala de integración es que tienen un pin en la entrada que se llama habilitador. Ese será el papel de la entrada E que aparece ahí. Si leemos la tabla, vemos que si la entrada E vale 0, no importa lo que valgan las entradas A y B, todas las salidas estarán deshabilitadas con el valor de 0. Pero si la entrada E toma el valor de 1, las combinaciones A y B generarán la activación de una de las salidas. Por ejemplo, si A y B valen 0, 0, se activa la salida 0. Si A y B valen 0, 1, la salida 1. Y si A y B valen 1, 1, la salida 3. Y las otras permanecerán en 0. Esto nos lleva a obtener esta serie de ecuaciones de las salidas. Usted se acuerda cuando hacíamos una ecuación a partir de la tabla de verdad, siempre que había un 1, escribíamos su min término que lo genera. Por eso, y sub 0 es igual a a negado b negado, que en algún tiempo le llamamos m sub 0. Y sub 1 es igual a negado b, que es el m1, y el y sub 3 es igual a por b, que es el min término 3. Esas ecuaciones las implementamos con las compuertas básicas vistas en las primeras unidades y vemos que la función del habilitador está ahí. Si el habilitador vale 0, es la entrada E, ponemos un 0 en una de las entradas de las compuertas AND. Por lo tanto, su salida es inmediatamente 0. Y las combinaciones de A y B generarán la activación de la salida correspondiente. Ese es el circuito lógico y aquí aparece el símbolo lógico. También está, decíamos, el decodificador salidas activas bajas. Es la tabla de verdad, otra vez la misma función de la entrada E, las variables A y B y las 4 salidas. Lo único que ahora es, si E vale 1, independientemente de las entradas A y B, todas las salidas están deshabilitadas con un 1, porque como es salidas activas bajas, la salida que está activa tendrá un 0. Se generan estas ecuaciones. Como estamos tomando los ceros en la salida de la tabla de verdad, lo que tomamos son max términos. Por eso estos se conocen también como generadores de max términos. El circuito aparece aquí. La entrada E está ahí siempre conectada a todas las compuertas. Y si esa vale 1, pues inmediatamente genera un 1 en las salidas de las compuertas y estarán deshabilitadas. El símbolo lógico está ahí, ese es el que vamos a ocupar para hacer nuestros circuitos sin necesidad de estar dibujando lo que estos circuitos integrados tienen internamente.
Veamos cómo podemos implementar funciones lógicas utilizando decodificadores. Tenemos ahí dos ecuaciones escritas en forma de suma de productos. S es igual a la sumatoria de los min términos 1, 2, 4, 7 y C la sumatoria de los min términos 3, 5, 6 y 7. Como las ecuaciones están en suma de productos, necesitamos un generador de min términos. Entonces, será un decodificador de salidas activas altas. He allí el circuitito. Es un decodificador de salidas activas altas, por lo tanto, en sus salidas se generan los min términos de una tabla de 3 variables de entrada. Entonces, sencillamente, si S es igual a la sumatoria de los min términos 1, 2, 4 y 7, pues tomamos las salidas 1, 2, 4 y 7 y las sumamos en una compuerta OR. C es igual a la sumatoria de los min términos 3, 5, 6 y 7. Entonces, tomamos las salidas 3, 5, 6 y 7 y las sumamos en una compuerta OR. Y así implementamos suma de productos utilizando un decoder salidas activas altas. Como ya observó, ahora ya no es necesario simplificar, porque el decodificador nos genera todos los min términos necesarios para las funciones. También podemos hacer este tipo de cosas. Veamos, este es un decodificador de 4 a 16 salidas activas bajas, lo que significa que genera max términos. Entonces, la función de arriba dice que es el producto de los max términos 6 y 9. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos la salida 6 y 9 y la multiplicamos en una compuerta AND. Lo de abajo está un poco más complicado, porque no es una simple multiplicación de sumas, sino que no sabemos inmediatamente, no podemos reconocer lo que es. Tenemos que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, veremos que un max término negado es igual a un min término sin negar. Y también es cierto lo contrario, que un min término negado es igual a un max término sin negar. Entonces, ¿qué tenemos en esa ecuación? En la compuerta inferior NAND, tenemos que estamos multiplicando en una NAND los max términos 1, 9, 12 y 15. Es una multiplicación negada de max términos. Entonces, si aplicamos De Morgan, aparecerá una suma de max términos negados, es decir, M1 negado más M mayúscula negada más M12, etc. En base a la consideración que hicimos hace un momento, M mayúscula 1 negada es igual a M minúscula 1. El max término 9 negado es igual al min término 9. Por lo tanto, ahora sí podemos asegurar que en la compuerta inferior estamos implementando la sumatoria de min términos 1, 9, 12 y 15. También los decodificadores de capacidad pequeña pueden conectarse en cascada o algunos libros también le llaman árboles de decodificadores, haciendo algunas interconexiones entre ellos. Por ejemplo, esos son dos decodificadores de 2 a 4 y tienen su entrada habilitadora E. Ok, ¿cómo trabaja esto? Si la entrada habilitadora E vale 0, estaremos habilitando el decodificador superior, porque estamos poniendo un 1 en su entrada habilitadora. Pero si la entrada habilitadora vale 1,
habilitamos el decodificador inferior y deshabilitamos el decodificador superior. Por lo tanto, las combinaciones de las variables de entrada habilitarán la correspondiente salida. Si las variables de entrada valen 0, 0, aparecerá un 1 en la salida 0 y 0 en todas las demás del decodificador que esté habilitado. Y de esa forma, utilizando dos decodificadores de 2 a 4, hemos construido un decodificador de 3 a 8. ¿Puede complicarse más la cuestión? Porque podemos hacer decodificadores de 4 a 16 utilizando decodificadores de 2 a 4 y el resultado será este. Ese es un decodificador de 4 a 16, salidas activas bajas, utilizando decodificadores de 2 a 4 salidas activas bajas. Y el principio es el mismo. Tenemos un decodificador de entrada que es el que habilita uno y solo uno de los decodificadores de salida. Entonces, en el decodificador que esté habilitado, se habilitará la salida correspondiente que indiquen las variables de entrada. Los codificadores hacen un trabajo similar a los codificadores. Por ejemplo, tienen también 2 a la n entradas y n salidas. Una combinación de salida para cada línea de entrada. ¿Qué es esto? Si se activa una línea de entrada, en la salida encontraremos la representación en binario de n bits del número de la entrada activada. ¿Cómo se puede explicar esto? Si yo activo la línea 3, en la salida voy a obtener el 3 en binario. Si activo la línea 14 en un codificador de 16 a 4, pues en la salida voy a tener el 14 escrito en binario natural de 4 bits. Existe un decodificador especial que se llama decodificador de prioridad, que siempre se va a activar la tecla mayor cuando se activan 2 o más. Aparece acá el símbolo y acá la tabla de verdad. Entonces vemos que tiene 8 entradas y 3 salidas. Si habilito, ahí puede verse, si habilito la entrada 1, pues en las salidas se genera el binario 1. Acostumbro decir que si ponemos un espejo a la par del codificador, veremos en el espejo un decodificador. El trabajo de ellos es así, trabajan en parejas. Los codificadores realmente no vamos a implementar con ellos funciones lógicas, ni tampoco vamos a conectarlos en cascada para hacer codificadores mayores, sino que simplemente los presentamos en esta oportunidad porque si aparecen en alguna circuitería, ustedes sabrán cómo trabajan y podrán analizar cualquier circuito en el cual se encuentre un codificador. Ahí tenemos un codificador especial que realmente no es de 2 a la n entradas a n salidas, sino que es un decodificador de decimal a 8421, porque solo tiene 10 líneas de entrada para representar los dígitos decimales en binario. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima vez.